Y no tengo cobertura. Geniasz. Wow. Essa era da Câmara de Espanha. Guys, أنا subiendo esa cámara. Ótimo, bem, já estamos de terminar. أنا به. Estamos interesados em uma jornada mista e presencial. Devido a todos os casais. Nadie, otra vez, falla un ruido de consultas y todo. Fantástico. Bé, vaig deixar de compartir. El tuyo, no hay permuta. Dios. Híjole, me registra una porque pertenecen ya. Hola, bueno, vamos a empezar, ¿vale? Primero de todo, buenos días. Yo soy Mireia Olivares, asesora de la OAP. Bienvenidos a este taller formativo que lo organiza la Oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Mallorca. Antes que nada, comentaros que las oficinas Acelera Pyme, pues es en marcha por red.es, con la colaboración de Cámara de España, tienen como objetivo impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, micropymes y autónomos. Estas actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation en el marco de la Agenda España Digital 2026 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025. Bueno, en la sesión de hoy veremos cómo liberarte de tu negocio a través de un sistema ERP y para ello contamos con Héctor Mota de Tactics. Y bueno, antes de dar paso a Héctor, os comento que habilitaremos el chat de Teams para que podáis ir anotando vuestras dudas o comentarios. Al finalizar la intervención, daremos paso a la lectura de, de las preguntas o los comentarios que tengáis. Así que, Héctor, cuando quieras, ya puedes empezar. Pues nada, comparto pantalla. Mireia, por favor, confírmame que se ve correctamente. ¿Se ve bien? Fantástico. Y nos ponemos en marcha. Bueno, antes de nada, muchas gracias a Cámara de Comercio por contar con nosotros para esta presentación, para este webinar. Y vamos un poco con ello. Os voy a contar un poco el menú de lo que vamos a ver. Vamos a ver un poco el contexto del día a día en el que vivimos todos y las formas de trabajar, cómo están cambiando. También vamos a ver un poco los problemas que puede haber en el negocio. Vamos a ver si la digitalización puede ser una solución a esos problemas. Y luego también vamos a ver las excusas que muchas veces hay que nos autoimponemos para no avanzar en la digitalización de los negocios. Y luego vamos a ver un caso real de implantación de ERP para que veáis los datos de cómo realmente podemos conseguir más libertad financiera a nivel económico y libertad de tiempo para poder trabajar y vivir mejor, ¿vale? Y un obsequio final. Para los que me aguantéis, dentro de Tactics le daremos un pequeño obsequio, pero solo al final de la charla. Nada, os cuento, en 2024 sabéis que estamos en plena revolución digital. Nos ha tocado vivir en un mundo en el que hay unos cambios, el mundo cambia muy rápido y cada día más, ¿no? Y sobre todo nos ha tocado trabajar rodeados de inteligencia artificial, que está súper en boga, pero IoT, que es tratamiento de datos, realidad aumentada, realidad virtual. Vamos, cuando estamos en nuestro trabajo centrados, no sabemos si esto va a ser una amenaza o una oportunidad. Al final nos tenemos que tomar todos por la oportunidad, porque al final son oportunidades de negocio y potenciales para reconvertir nuestro negocio. Pero sí que es verdad que todo esto va demasiado rápido. Y hay una ley, perdonadme que me ponga un poco friki, que se llama la ley de los rendimientos acelerados,
que explica precisamente que la velocidad de estos cambios cada vez es más rápida. Y os pongo una pequeña historia. Imaginaros que tenemos una máquina del tiempo, como estos que salen aquí, que los conocéis de Regreso al Futuro, y tenemos a una persona que cogemos desde el año 1700 y nos la traemos hasta la fecha de hoy. Como os podéis imaginar, se le iba a quedar cara de asombro viendo aviones que despegan cada 5 minutos aquí en las islas, no te digo nada, inteligencia artificial, las redes sociales, todos conectados al teléfono, etcétera. Sin embargo, si con esa máquina del tiempo nos fuésemos a 1400 y nos llevásemos a una persona a 1700, es decir, esos 300 años de diferencia aproximadamente, seguramente no sería un shock para él. O sea, habría cambios de moda y demás, pero no sería un shock especial. Según los expertos, te tendrías que ir hasta el 12.000 antes de Cristo para que el shock fuese similar. Eso quiere decir que cada vez los rendimientos, o sea, la velocidad de los cambios es muchísimo más rápido. Uno de los expertos mundiales, que es Bryce Kurzweil, vamos a decirlo así, sus padres le pusieron un nombre un poco complicado de decir, nos dice que al ritmo de desarrollo del año 2000 nos habría costado 20 años avanzar lo del siglo XX. Es decir, tenemos un equivalente, o sea, en el siglo XXI vamos a avanzar 1000 veces lo que se ha hecho en el siglo XX. Vamos, una cosita así, algo parecido a esto, ¿vale? Si os fijáis, nos ha costado mucho pasar de la primera imagen a la segunda, pero la tercera ya está aquí y las otras están muy próximas. Es decir, esta velocidad acelerada de los cambios es el contexto en el que vivimos. Es como, yo siempre hago el símil con cómo vemos que crecen nuestros hijos. Nuestros hijos, cuando los ves, parece que no crecen mucho, pero cuando ves a los hijos de los demás, crecen una barbaridad. Pues esto es un poquito así. Si cogemos perspectiva, las cosas están yendo demasiado rápido. Entonces, esto es importante para saber cómo adecuar nuestros negocios a ello. Me presento. Me lo he saltado. Soy Héctor Mota, soy ingeniero industrial. He estado durante muchos años de responsable en una multinacional. Yo he estado más en el sector de obras, de construcción, hasta que decidí emprender y montar Tactics, una consultora para ayudar a empresas del sector en el que yo veía, bueno, sabéis que la construcción es un sector que mueve mucho dinero, pero que está muy bajamente digitalizado y tiene muy baja productividad. Está todavía en el mundo del papel. Entonces yo vi la oportunidad de generar, pues eso, un software, una plataforma para ayudar a empresas a digitalizarse, un ERP. Porque ¿para qué ayudar a una empresa si puedes ayudar a un sector completo a transformarse digitalmente? Así que en Tactics lo que hacemos es, por un lado, ayudamos con formación, es decir, hay empresas que nos contratan para que seamos una especie de chicotes, pero en vez de cocineros, de instaladores o constructores. También tenemos un software de gestión que hemos desarrollado nosotros que se llama Eureka. Y también somos agente digitalizador y podemos ayudar a transformar empresas como agente digitalizador y colaborador de Red.es. Pero vamos a entrar en materia. Hemos visto ese contexto en el que los cambios van muy rápido, pero vamos a ver qué problemas tenemos en los negocios y ver si luego posiblemente esto lo podamos arreglar con digitalización. ¿Qué problemas soléis tener en los negocios? Nosotros hemos ido analizando nuestro tipo de clientes y es verdad que estamos en un nicho particular, el de la construcción, pero yo creo que es extrapolable a más tipos de negocio, ¿vale? Uno es el tema de los márgenes de trabajo. Al final, el poco control sobre el rendimiento, el margen que se está generando cuando uno está teniendo un negocio es muy importante y hace que muchas veces se vaya, si no, incluso a pérdidas. Material que se pierde, descontrol en cuánto se está generando. En una obra está muy claro, pero por ejemplo, si tuviese un restaurante sería igual. Hay gente que factura sin saber cuánto le está ganando a un determinado plato que está poniendo en el menú o lo que sea. Todo eso hay que poder estudiarlo. Para poder estudiarlo ya veremos que es mucho más útil tener un ERP que basarse solo en la experiencia, ¿no? Otro de los problemas muy habituales, y yo diría que es el principal de los emprendedores de millennials, que les llamamos, es el ser esclavo del negocio. Cuando uno no tiene sistemas de trabajo, al final tiene que estar siendo el policía de la gente, repitiendo lo que hay que hacer todos los días. Tiene un horario interminable, tiene que estar siempre ligado a la empresa. Y como decía, es el problema principal porque es verdad que antiguas generaciones de empresarios eran de los de trabajar 18 horas porque sí, ¿no? Pero el nuevo emprendedor quiere tener un negocio, disfrutar generando trabajo, pero también
tener tiempo para disfrutar. ¿no? Y por último, uno de los principales problemas que vemos también es que se está siempre apagando fuegos. Al final que no hay planificación, faltan herramientas para poder planificar dentro de tu negocio y eso genera mucho estrés en la organización que hace que mucha gente de la empresa, lo que se llama estrés organizacional, que la gente vaya, pues eso, como pollo sin cabeza, corriendo mucho a tope, pero realmente no siendo muy productiva. Estos 3 problemas seguro que vosotros consideráis que hay muchos más, ¿vale? O sea, morosidad en según qué negocios, la falta de buenos profesionales, intrusismo laboral, etcétera. Pero seguramente luego me digáis alguno de los vuestros, pero yo siempre digo que hay que centrarse en los que dependen de uno. Por ejemplo, es verdad que contratar buenos profesionales es difícil, pero si yo tengo un sistema de onboarding a los trabajadores o de formación cuando entran que hace que pueda coger gente más base y llevármela rápidamente a mi puesto, es mucho más fácil de gestionar, ¿no? De conseguirlos. Si tengo un buen sistema que me permite generar contratos antes de ponerme a trabajar en una obra, por ejemplo, como es en nuestro caso, pues tendré menos morosidad que si lo hago sin tener cuidado en esta parte, ¿no? Hemos visto ese contexto, hemos visto los problemas que podemos tener habitualmente en nuestro negocio, pero seguramente penséis que esos problemas, esa falta de margen o la falta de contratar buenos profesionales, no se pueden apoyar, no son fácilmente solventables con la digitalización. Seguramente no me creáis, pero yo os puedo asegurar que tiene mucho que ver, ¿vale? Pero antes de nada tenemos que ver qué es la digitalización de verdad, porque la digitalización no es escanear documentos. La digitalización no es coger y, por ejemplo, en el caso de la construcción, coger todos los partes de trabajo que hacen los operarios en papel y luego escanearlos y guardarlos. Eso sirve para juntar documentos, pero no sirve para realmente digitalizar la empresa. Digitalizar es transformar la empresa digitalmente. Eso quiere decir, primero tengo que conocer todos los procesos de mi empresa, qué pasos se hacen. Por ejemplo, en el caso de restaurante, pues oye, estoy cogiendo cómo entra un cliente, cómo cojo la comanda, cómo esto llega a cocina, cómo sale, cómo se factura. En el caso de la construcción, pues cuando se hace un aviso para un operario vaya a hacer una reparación, qué tiene que hacer él en campo, qué documento tiene que rellenar, cómo vuelve esto a la oficina y cómo se factura. Cuando tienes claro el proceso, eso es pasarlo a un sistema digital, ¿vale? No es escanear documentos. Algunos datos curiosos sobre el tema de la digitalización. Este es el CEO de Telefónica y ya hablaba hace unos años de que todo está cambiando, que las empresas que antes eran las que gobernaban todo, las petroleras, etcétera, ahora han dejado de cambiar. Ya sabéis que todos los grandes actores empresariales tienen que ver con el mundo digital. Los Airbnb, los Apple, Windows, bueno, todos, al final prácticamente todos son del área digital. Esto está haciendo que muchas empresas, pues eso, nos tenemos que dar cuenta que ya no vale esto de decir, no, como mi empresa tiene 50 años, como que eso es un punto a favor. No, porque puede llegar una empresa que lleve 3 años, pero que esté haciendo las cosas muy bien y que tenga procesos mucho más digitalizados y, por tanto, los ha estudiado previamente antes de digitalizarlos y sea mucho más eficiente. Eso en el sector de la construcción está pasando muchísimo. Empresas de 30 o 40 años que no se han digitalizado están siendo relegadas por empresas que llevan 2 o 3 años pero que tienen procesos mucho más eficientes. También un dato curioso es que las empresas de las de nueva creación solo sobreviven un 25% al cabo de 4 años. Sin embargo, las franquicias sobreviven el 75%. He puesto aquí la imagen del logo de McDonald's, que todos lo conocemos, como representación de una franquicia que todos podamos conocer. ¿Y qué os diferencia una nueva empresa de una franquicia? Básicamente los sistemas de trabajo. Como os digo, si tú no tienes claro la sistemática de trabajo, también es muy difícil digitalizarlo. Pero cuando tienes muy claro el sistema, es mucho más fácil que tu negocio aguante, ¿vale? Os pongo una imagen de cómo está el sector que nosotros conocemos, el de la construcción, en cuanto a digitalización. Fijaros, esta es lo que se llama la curva de asunción tecnológica. Digamos que esta curva aquí en puntitos sería la estándar, la mediana. Sin embargo, nos vemos que casi un 80%
está en modo papel, en modo totalmente en papel, y luego algunos que usan algo de parte electrónica relacionado más bien con la facturación, por ejemplo, ¿no? Con usan un programa de facturación o tienen algún Excel para hacer alguna operativa de obra y demás. Pero hay muy pocos, que serían este 11 y este 6%, que estén realmente implantando un ERP y digitalizando todo el proceso, toda la cadena de proceso de su empresa. Aquí la reflexión sería ver dónde estáis un poco vosotros, ¿no? En qué parte de esta curva creéis que estáis. ¿Estáis asumiendo ya la parte de digitalización? ¿Qué os frena? ¿Vale? Es lo que vamos a ver un poquito ahora después. Vale, os decía cómo la digitalización nos puede ayudar. Pues mirad, había uno de los problemas que decíamos que era el tema de los márgenes de trabajo, ¿no? Es decir, cómo voy a tener yo, cómo me puede ayudar la digitalización con el tema de tener más rendimiento en mi empresa. Pues es que para tener más rendimiento lo primero que tienes que hacer es poder verlo. Es decir, tienes que poder ver dónde se te está yendo el beneficio. En el caso de un restaurante sería para poder tener un escandallo pues, de los costes, de lo que te está costando y lo que estás sacando y qué plato estás vendiendo más, etcétera. En el caso de una obra, pues es saber las partidas en las que estás siendo más beneficioso cuando la pones en obra, etcétera. Si yo no tengo eso, es muy difícil que pueda, si no tengo un sistema que me provea esos datos como para tomar buenas decisiones, es muy difícil que pueda estar a salvo y mantener un margen decente, ¿vale? Puedo tener más control sobre todos mis números y cómo avanzan en tiempo real. En cuanto a cómo me puedo liberar del negocio, cómo puedo quitarme ese problema que teníamos de liberarnos del negocio, como os he dicho en el caso de McDonald's, McDonald's tiene sistemas de trabajo que permiten que cualquier persona que contratan nueva sepa cómo tiene que hacer todos sus procesos en la empresa. Sabe que las patatas fritas tienen que ir 10 minutos a 180 grados. En el caso de cualquiera de vuestras empresas, es simplemente tengo estudiado los procesos, los he digitalizado y los tengo en una plataforma en la nube que me va a servir de comunicación entre todas las personas de mi empresa. Yo ya no tengo que decirle por WhatsApp a un compañero, te envío las fotos, te las subes para esta parte y hacemos todo esto que es un engorro, me quita muchísimo tiempo y me hace a lo mejor ir a la oficina a revisar lo que han hecho durante el día con toda la documentación que me han traído en papel. Yo puedo tener una plataforma en la nube en la que todo esto esté comunicado. Cuando una persona termina un presupuesto y se lo envía a un cliente, yo ver en el estado en el que está, ver si el presupuesto ha sido aceptado por el cliente, si hemos emitido la factura o no. Es decir, puedo coger un poco más de foco, irme para atrás y poder ver toda mi empresa comunicada y tomar, como os digo, mejores decisiones. Con esto al final lo que hacemos es tener un negocio a nuestro servicio en vez de ser esclavos de nuestro negocio. Y luego, para quitarnos todo el caos y estrés de organización, si yo tengo todo el proceso digitalizado, la planificación la puedo hacer dentro de un ERP, que al final no es ni más ni menos que un control de recursos de la empresa, ¿vale? Yo puedo ver, pues oye, cuándo va mi trabajador, va a ir a esta obra, puedo ver cuándo tiene las vacaciones, si entonces puedo planificarle trabajo, si no puedo planificarle trabajo, puedo gestionar los turnos de un restaurante. El ERP, al final, lo importante, como ya hablaremos un poco después, es que lo elijáis para vuestro nicho particular, porque así reflejará lo más posible el sistema, el proceso que utilicéis vosotros en vuestro día a día. Pero tenerlo todo digitalizado quita muchísimo estrés mental y a la organización. La realidad es que al final todo esto está muy bonito, es decir, que la digitalización te puede llevar a mejorar todos esos problemas, pero si no cambias algo en tu proceso, nada va a cambiar en tus resultados. Porque lo que sí que nos encontramos muchísimo como consultores y desarrolladores de software que somos es gente que quiere cambiar sus resultados, que quiere tener mejor margen, que quiere tener mejor planificación entre sus equipos o lo que sea, pero no quiere cambiar nada en su día a día. Y eso es imposible. Y es imposible porque muchas veces nos ponemos excusas, ¿vale? Excusas para no empezar a hacer esos cambios, para no empezar a afrontar la digitalización de nuestro negocio. Yo voy a poner las 3 que más habitualmente oímos en nuestro sector, pero os puedo asegurar que también son muy habituales en el resto. La primera, como no, es la de no tengo dinero.
¿vale? Con la que está cayendo como para estar metiéndome en más gastos con esto de digitalizar mis sistemas. Básicamente, y esto lo tenéis que tener claro, no es un gasto en digitalización, es una inversión. Es como cuando uno pone unas placas fotovoltaicas en su casa, sabe que tiene que invertir un dinero, pero a partir de entonces la factura de la luz va a ser más baja y lo va a amortizar en 2, 3, 5 años o los que sea. En el caso de un ERP, básicamente, o sea, un ERP más o menos medio estándar podría estar en una amortización de 2, 3 años. En nuestro caso, por ejemplo, está en menos de un año, porque en el sector de la construcción, por ejemplo, se mueve mucha facturación y con un ERP que te ayude a controlar precisamente esa gota a gota que se te va por tener un sistema que no es óptimo, se recupera muchísimo, muchísimo dinero. Es decir, no hay que verlo como un gasto, sino que esto es una inversión. Y más ahora que tenemos el kit digital, tenemos una herramienta muy buena para subvencionar ese año de pruebas con el kit digital y con el ERP que tú elijas. Aparte, para mí es una de las mejores ayudas que se han dado en los últimos tiempos, porque también permite al empresario no tener que anticipar dinero, como en otras subvenciones en las que sí que hay que anticipar un importe y luego ya el Estado te paga la parte de la subvención. Aquí lo bueno es que el Estado paga directamente al agente digitalizador, con lo que muchas veces no hay que hacer ninguna aportación. Entonces, no es una excusa hoy en día el dinero. Otra de las más habituales es que, vamos, que yo no soy nada tecnológico y por tanto en mi empresa, pues no te digo nada. Por ejemplo, a nosotros ya no nos dicen que si el gerente, por ejemplo, no es tecnológico, imagínate sus operarios, ¿no? Aquí, mira, hay varias claves. Una es formación. O sea, hay veces que, por supuesto, como hemos visto, los cambios son muy acelerados y lo que hay que hacer es formarse. Hay que formarse y estar al día. Igual que uno está al día, si soy restaurador, de las tendencias nuevas de cocina y qué tengo que meter en la cocina o cómo tengo que tener el salón de iluminado o lo que sea, pues lo mismo a nivel de negocio. Aparte, muchas veces decimos que nuestros trabajadores no son tecnológicos y estamos equivocados. Usan WhatsApp, piden globos y usan Tinder para ligar. Entonces, realmente no es un problema. Hay que, como digo, dar formación y luego muchas veces apoyarse en un experto que te ayude. Si yo no soy muy tecnológico y soy gerente de la empresa, oye, pues busco un consultor que sea experto en cómo implantar un ERP, que me acompañe en el proceso. Igual que cojo un asesor de Hacienda para que me ayude con mi presentación de impuestos. Pero lo tengo que hacer, porque si no estoy haciendo que mi negocio vaya para atrás. Y por último, y la que más habitualmente vemos, es la de no tengo tiempo y estamos a tope. Nosotros en nuestro sector, el instalador y el constructor está siempre a tope y nos pasa un poco como en la imagen que os enseño. Están súper esforzados, corriendo como pollos sin cabeza, haciendo cosas que les cuesta el doble de lo que les costaría si pusiesen una rueda redonda, ¿vale? Entonces, muchas veces el ERP sirve para eso. Por supuesto, hay un tiempo en el que tienes que quitar la rueda cuadrada y poner la rueda redonda y eso cuesta formación y hay esfuerzo por ambas partes, por las de los consultores, los desarrolladores y por la empresa. Pero cuanto antes se haga, antes se afronta el problema real. Porque muchas veces el empresario no está tanto en el día a día que se olvida de cómo pulir y afilar el hacha para ser más eficiente en su negocio. Cómo a estudiar ese proceso en el que decir, oye, voy a reducir 5 o 10 minutos por cada parte de trabajo que hace mi operario y eso al cabo de un año son 2.000 partes, que es una cantidad de dinero bestial. Aparte es que si no cambias, el próximo año vas a seguir igual. O sea, muchas veces nos dicen, no te preocupes, el próximo año sé que tengo el problema, pero el próximo año lo afronto. El próximo año lo afrontarás si sigues vivo. Porque muchas veces en este sector que nosotros trabajamos, la volatilidad te cogen y te enganchan en una mala obra en la que pierdes un 10, un 15% o te hacen un pago tarde o lo que sea y no lo tenías controlado y te puedes ir a pique. Vale, os he contado un poco cómo un RP puede ser, cómo puedes solucionar este tipo de problemas. Y os voy a poner un caso a la hora de cuando Mireia me ofreció hablar en el webinar, muchas veces hablamos de teoría y era como poner un caso práctico que nosotros hemos tenido con un cliente recientemente, ¿vale? En el caso suyo, pues teníamos que implantar el software de gestión que nosotros tenemos
ellos venían de trabajar con un conglomerado de Excel, luego un programa de facturación, un programa de contabilidad, un programa de fichaje y demás. Entonces nosotros lo que hicimos es aglutinar todo. Básicamente ellos son una empresa de instaladora eléctrica con unos 10 años de antigüedad, que facturaba 1,5 millones de euros anuales, un margen del 8%, que no está mal, 20 empleados y que trabajaba entre horas nuevas y mantenimientos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pues eso, ellos tenían 20 operarios, vamos a ponerle un coste de 18 euros la hora, hacían unas 50 horas al año y nosotros lo que conseguimos es un ahorro de tiempo de 15 minutos por cada parte o informe de trabajo que hacían los operarios. Aparte ahorramos 4 horas, lo que se llama de ahorro de multiplataforma, simplemente porque muchas veces sabéis que cuando trabajas con Excel y distintas herramientas que no se comunican entre sí, yo siempre le digo, cuando trabajas con un Frankenstein de cosas que no se comunican entre sí, tienes que perder el tiempo de lo mismo que acabo de actualizar en este Excel, lo actualizo en el programa de facturación, luego me voy al programa de fichaje de personal, al de las vacaciones, y todo eso es perder tiempo. Entonces, con esos datos que son los que nosotros conseguimos aminorar, esos 15 minutos y demás, ¿cuánto beneficio creéis que pudimos reportarle en un solo año? Pues fueron casi 24.000 euros simplemente de reducción de tiempo en la generación de estos informes diarios. Claro, cuando multiplicas esos 20 operarios por los informes que hacen diarios por todo el año, son 24.000 euros al año. Lo que pasa es que eso día a día parece que no se ve. La reducción de papel, de no tener que estar imprimiendo, luego digitalizando, luego las fotos por el WhatsApp y demás, 4.800 euros. Y la reducción de trabajos de multiplataforma hasta 3.600. ¿Vale? Beneficio bruto en un solo año de 26.220 euros por cambiar de un conglomerado de Excel y de herramientas que no se comunican y pasar a digital. Por supuesto, esto tiene una inversión, o sea, en lo que decíamos del gasto. O sea, el primer año normalmente cuando instalas un ERP es más caro, más que nada porque tiene una parte de configuración inicial, de formación, etcétera. En este caso eran 8.400, pero eso significaba que el primer año tuvieron un margen neto adicional, un beneficio del 1,5% y un 2% a partir de los siguientes años, que simplemente se mantiene la cuota de un ERP. Pero es que aparte de esa mejora que hemos visto solo por digitalizar, hay mejoras adicionales que se generan en las empresas. En el caso suyo, por ejemplo, la mejora en las compras. Cuando tienes más información de negocio, puedes ajustar precios a los proveedores, porque estás viendo el histórico de precios con los que estás trabajando con ellos, etcétera. Puedes tener una herramienta de comparativo de precios cuando vas a emitir un pedido. Al final, ellos ahorraron un 5% de 600.000 euros de compras, que es un 2% más en la empresa. Es decir, un 2% más adicional por comprar mejor, teniendo más herramienta, teniendo más datos en el ERP. También mejora la planificación. Como os decía, nosotros en nuestro caso, por ejemplo, el ERP permite planificar a los operarios, mandarlos a sus trabajos, que ellos hagan los partes de trabajo de manera digital, etc. Una buena planificación hace que seas mucho más eficiente en las obras y esta planificación compartida en obra aporta muchísimo valor. En nuestro caso, en este caso particular, se hizo hasta un 3% más de margen por planificar bien los trabajos. Tener en cuenta que muchas veces nos dicen que el gerente, por ejemplo, tiene todo en su cabeza o lo están poniendo en una pizarra o lo que sea, pero eso no es eficiente al final, ¿vale? Entonces, cuando ya una empresa crece mucho, cuando tiene 15, 20 trabajadores, necesita una herramienta que le permita planificar mucho mejor. También se mejora en calidad de los trabajos. Por ejemplo, si tu ERP te permite hacer listas de chequeo para verificar la calidad pues de los alimentos, o si soy una fábrica de ventanas, de las distintas actuaciones que hacen mis operarios para tener una ventana bien fijada y luego montada en la obra o lo que sea, pues tú puedes tener un control de calidad metido también dentro del propio ERP que te permita que todos tus trabajadores trabajen de la misma manera, lo que decíamos, asimilarte más a una franquicia y por tanto tener menos problemas de, oye, tengo que volver a esta casa de este cliente a terminar de hacer una reparación que hicimos mal, porque antes previamente alguien ha verificado que todo eso estaba correcto antes de irse. Eso al final, primero, no pierdes tiempo en ir varias veces al cliente, pero esta parte del cliente lo agradece porque sabe que está trabajando con una empresa muchísimo más profesional. Eso, de nuevo, repercute en un 1% adicional sobre el margen de la empresa, es decir, sobre la cuenta de resultados de la empresa. Y por último, el control económico en tiempo real. En el caso de la construcción es muy importante controlar que las obras no se te van, porque muy habitualmente trabajamos con gente que nos dice que sí, que
que sabe que hace la facturación, digamos que hace su control económico cuando la obra ha terminado, pero eso es que no sirve para nada, aparte de darte un susto o una alegría, pero tú ya no tienes capacidad de actuación. Hay softwares que permiten darte el control económico de las obras en tiempo real, con lo que puedes llevar, pues eso, saber que si te estás equivocando tienes que cambiar la dirección para poder mantener el beneficio del margen antes de que sea tarde. En su caso fueron hasta un 4%. El hecho de decir, oye, me estoy equivocando en esta partida, por ejemplo, ellos tenían que montar un montón de tubería, vieron que en los primeros 100 metros de tubería que estaban montando se les estaba yendo la mano de obra, entonces le dijeron, como era una tubería que estaba poniendo en altura, pues pillaron un andamio y lo hicieron de otra manera para mejorar los rendimientos. Pues son herramientas que te permiten hacer eso, cambiar cosas dentro de tu día a día. En resumen, como os digo, casi un 12% de mejora, 180.000 euros por implantar un ERP y aparte tener más control de la empresa. Porque es que luego hay otros beneficios intangibles que no están dentro de esta parte económica que os estoy enseñando, como por ejemplo tener más datos de tu negocio, como por ejemplo saber, oye, cuántas actuaciones he hecho este año, de qué tipología son. Pues en el caso de si tuviese un restaurante, pues oye, cuántos menús, qué es lo que más le gusta a la gente, en cuál tengo yo más beneficio, porque igual me interesa más potenciar este menú que este otro. Si yo no tengo datos de negocio, es muy difícil que lo vaya mejorando. También con la digitalización mejoramos y hacemos nuestra empresa más sostenible, mejoramos la huella de carbono que dentro de poco nos van a empezar a exigir y seguro que nos graban con impuestos. Vamos a ser más sostenibles. Entonces, es otra ventaja adicional que dependiendo también qué tipo de empresa somos, oye, puede ir alineada con los valores de la propia empresa. Aparte, yo creo que damos también de cara a nuestros clientes mayor calidad y mayor imagen de calidad y imagen corporativa, ¿no? No es lo mismo que a mí venga a mi casa un operario a reparar el calentador y venga con el lápiz detrás de la oreja y saque los papeles que lleva puestos aquí en la carpeta arrugados y se ponga a rellenarme los datos, que un operario llegue, realice toda su revisión, ponga fotos de lo que está haciendo, me haga firmar en la tablet la inspección y cuando se vaya me la mande y me llegue a mi WhatsApp con la factura. No tiene nada que ver, o sea, la imagen también que tenemos que transmitir en nuestras empresas de cara a los clientes que ya están acostumbrados a trabajar con Glovo, con Amazon, con todo el tema de plataformas digitales, tenemos que también ser capaces de darle ese servicio y esa visión de empresa a nuestros clientes. Y por último también mejoramos la parte de organización interna de la empresa, o sea, al final, si yo consigo tener un sistema, que es un poco lo que hablábamos, que me da libertad, porque todos mis trabajadores están comunicados entre ellos y no tengo que estar todo el día encima, puedo obtener reportes para mejorar mi negocio sin tener que estar interrogando a mis trabajadores continuamente, la organización se va a beneficiar teniendo mucho menos estrés y el gerente, pues el que más. ¿Vale? Al final esto te hace una empresa más competitiva y te permite crecer con más fuerza. ¿Vale? Así que muchas veces, como decimos, una vez que hemos visto esos problemas, hemos visto que la digitalización puede ayudar. ¿A qué estáis esperando, no? O sea, ¿a qué estáis esperando para dar ese paso y convertir vuestra empresa en digital? ¿Vais a seguir dejando escapar ese margen? ¿Vais a seguir siendo un poco esclavos del negocio? Y vais a estar calientes y con la cabeza estresada. Si ya sabéis que tenéis alguno de esos problemas o algún otro similar, lo bueno es que intentéis asesoraros con alguien, con algún experto de vuestro sector, de vuestro nicho, para que os ayude a elegir el ERP que os puede mejorar la gestión del negocio, ¿no? Antes de despedirme, os quiero contar una última historia, que es en la que yo siempre digo que a raíz de cosas como estas son las que yo dejé la multinacional donde yo llevaba 15 años trabajando. Era una multinacional del sector de la construcción y ahí trabajé con Tony. Tony era compañero, era un encargado que tenía yo era jefe de obra y él era encargado. Era un buenísimo encargado, un tío que tenía unas nociones técnicas bestiales y además era muy emprendedor. Así que no me extrañó nada cuando un día me dijo que iba a montar su empresa. Montó una empresa de electricidad y es más, yo alguna vez trabajé con él, le di alguna pequeña horita y demás. Pero un día Tony me dijo que había conseguido, que había fichado, había conseguido ofertar una gran obra de electricidad
de casi medio millón de euros y yo le dije, ojo que eso se gestiona de manera diferente, ten cuidado, no funciones como hasta ahora. Como os digo, él tenía una muy buena capacidad técnica para hacer la obra, pero cuando tú empiezas a crecer tienes que tener otras capacidades. Tienes que tener la capacidad de negociación con proveedores, tienes que controlar mucho mejor tus costes de la obra, la gestión de cobros y pagos, la gestión del personal, que hasta cuando tú eres un autónomo pues es una cosa y cuando empiezas a tener 10, 12 personas es otra. Os puedo asegurar que vi a Tony al cabo de unos 6 meses desde que me dijo que había contratado la obra. Había perdido 10 kilos, estaba con crisis de ansiedad y al final terminó cerrando la empresa porque cuando se enteró de lo mal que iba ya no tuvo tiempo de darle la vuelta a la situación y la gestión de cobros y pagos se lo llevó. Y ahí saqué en claro que aunque uno tenga una gran capacidad técnica, si no tiene una capacidad de control de negocio y de generar sistemas de trabajo, está muerto como empresario, ¿vale? Puedes ser muy buen artesano, como digo yo, puedes ser un gran trabajador para llevar una empresa con 1, 2, 3 trabajadores en los que no hay que mirar según qué niveles de negocio, pero lo importante es generar sistemas. Y al final un ERP es un sistema que ya está creado por alguien, que ya estandariza todo un proceso y que luego con la visión del empresario se termina de optimizar, de adecuar para darte ese control sobre el negocio tuyo que está ya creciendo y que no tengas un problema como el que le pasó a Tony. Así que nada más, muchas gracias y a partir de ahora si me queréis hacer alguna pregunta, por supuesto estoy disponible para lo que necesitéis y si no ya me contáis, ¿vale? Muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias Héctor por tu intervención. Ha sido muy didáctico, la verdad, y muy entretenido. Bueno, si no hay ninguna pregunta, igualmente que sepáis que esto se va a quedar, se graba y os lo voy a enviar. Voy a enviar la grabación, ¿vale? Y el contacto de Héctor por si alguien tiene preguntas. Si hago un inciso, porque si no hay Sí, preguntas, paso al ah, regalo, vale. por si acaso, y ahí vais a tener también mi contacto y demás. Para la gente que estáis aquí en el webinar o para que la vea después, sí que tenéis, Tactics ofrece una especie de consultoría sobre online de 1 hora, sobre digitalización en caso de vuestra empresa. Si aparte sois por el sector de la construcción, instaladores, constructores, mantenedores, os podemos ayudar a entrar en un acceso gratuito a una comunidad que tenemos que se llama Top Instaladores. Y también os podemos ayudar con una guía de tramitación del kit digital para que os sea más fácil tramitarlo si lo estáis pensando. Así que nada más. Ya, Mireia, ya te dejo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Qué suerte, los que están aquí. Bueno, bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos los que habéis acudido y a los que no, que veáis este vídeo en grabación después también por apuntaros al webinar. Y nada, recordaros que desde la OAP también estamos a vuestra disposición para cualquier duda, consulta que tengáis y os invitamos a suscribiros al boletín de la Cámara para estar al corriente y al día de todas las novedades y eventos que ofrecemos desde la Cámara de Comercio de Mallorca. Muchas gracias a todos, muchas gracias Héctor. Bueno, Tomeu Fuster dice, Héctor, te llamaré. Así que bueno, fantástico. Perfecto. Venga, un Muchísimas gracias. saludo. Hasta Adeu. luego.